Hola, hola. Bienvenidos a este jueves 16 de abril 2020 aquí a la Iglesia Bautista Bethesda. Nuestro culto normal de oración no va a ser igual, pero sí vamos a tener palabra de Dios. Y quisiera que buscaran en sus Biblias, en Éxodo capítulo 20, empezaremos hoy una serie de mensajes sobre la ley de Dios. Creo que va a ser algo que va a ayudarte en tu vida. Yo sí quisiera animar a todos los miembros de Bethesda que oren. Oren por los misioneros. Tenemos 28 misioneros. Ya se les envió algunas peticiones de algunos de estos misioneros. También tenemos oremos por nuestra iglesia. Más de 100 personas en nuestra iglesia que necesitan de tus oraciones. Si oramos los unos por los otros, Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia. Yo quiero animarte a seguir orando. Hoy quisiera que buscaran ahí en Éxodo capítulo 20 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 17 después de esta oración. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque aunque hay un poco de dificultad para reunirnos, todavía nos podemos reunir por medio del internet. Aunque hay dificultad en saludarnos, podemos saludarnos desde lejos, animarnos los unos a los otros, por medio de algún texto, por medio de algún telefonema, por medio de algún correo electrónico, por un WhatsApp, por diferentes formas. Y gracias te damos por ello. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que este tiempo no es algo de sorpresa para ti. Tú sabes todas las cosas. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra más, a estudiarla más durante estas semanas en que hemos estado en casa. Te pedimos por aquellos que están en peligro, porque tienen que trabajar, que tú los protejas en una forma muy especial. Bendice a aquellos que están en nuestra lista de coronavirus y gracias a ti hasta ahorita ni un miembro de nuestra iglesia lo ha contraído. Te pedimos que tú sigas protegiéndonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Si tienes tu lugar ahí en Éxodo capítulo 20, abra tu Biblia. Léala mientras yo la leo en voz alta. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, la ley moral de Dios se da en estos textos junto con Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21, que es una repetición de la ley de Dios. Perdone. Esta ley fue escrita por mano de Dios. Ahí mismo en Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 16, nos dice estas palabras. Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ver unas tablas en que Dios escribió sobre esas tablas. Entonces tenemos las 10 palabras o 10 leyes morales de Dios. Quiero que noten el Salmo 148. El Salmo 148, versículos 5 al 6. Muy importante este texto, el Salmo 148, 5 y 6. Dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Así como la ley de la creación no puede ser quebrantada, y Dios estableció ciertas leyes que no se quebrantan, entonces su ley no puede ser quebrantada. Tú respondes y me dices: pero hermano, el ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Hemos pecado. Sí, hemos transgredido, hemos pecado, pero la ley no se ha quebrantado. Nosotros nos hemos hecho daño, pero no hemos dañado a la ley. En otras palabras, hermanos, la ley de Dios nunca será abrogada, cambiada o quitada. Ley puso ley que no será quebrantada. Cuando pecamos, nosotros somos los quebrantados, pero la ley no. Es por eso que en el texto de Éxodo capítulo 32, Moisés tuvo que regresar al monte para que Dios escribiera la ley otra vez, puesto que su ley no será quebrantada. Recuerde que cuando Moisés bajó del monte con la ley, e Israel estaba bailando y adorando a dioses ajenos y haciendo cosas que no debieran, Moisés en su enojo quebró la ley, lanzó la ley hacia la tierra y se quebró. Ahora quiero que noten 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Entonces la ley nunca será abrogada. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pablo hablando al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, nos dice estas palabras. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Wow, creo que vivimos esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, esa palabra quiere decir sin ley, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
Me pregunto durante este tiempo del coronavirus, ¿cuánto tiempo has estado con Dios ahora que tienes tiempo? ¿Y cuánto en los deleites del mundo? La tele, el internet. No más es pregunta. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habrá personas implacables, dice la Biblia, sin ley. A estos evita. Por último, en esta introducción quiero que noten que tenemos que entender que Dios dio a Israel 613 leyes en 3 diferentes tipos de ley. O sea, Israel no era una democracia gobernada por el pueblo, ni era una monarquía gobernado por un rey, sino una teocracia gobernada por Dios. Y no había poder legislativo, ni judicial, ni ejecutivo. Todo era un poder divino. Y Dios establece la ley civil en Éxodo capítulo 21 al 23 y 25 al 32. Algunos llaman estas leyes leyes de juicio o leyes sociales. Las leyes civiles del Antiguo Testamento son distintivas en que había pena por ciertas violaciones a esas leyes. Después había leyes ceremoniales en Éxodo 24 y 25. Y algunos llaman estas leyes ordenanzas. Y estas eran leyes en cuanto a la adoración a Jehová. Y luego habían las leyes morales de Dios en Éxodo capítulo 20, o sea, los 10 mandamientos. Toda relación del hombre con Dios, toda relación del hombre con el hombre, están en estas 10 leyes de Dios. Cristo hizo algo que sumó estas leyes en Marcos capítulo 12. Versículos 29 al 31. Marcos 12, 29 al 31. En Marcos 12, 29 al 31. En esta hora quisiera nomás darles un ejemplo de cómo era la ley antes de leer estos versículos. Era como si fuera esto todo un pedazo, pero se ve que eran 2 partes. Había una parte de la ley moral de Dios que era nuestra relación con Él. Y otra parte de la ley moral de Dios que era nuestra relación con el hombre. Entonces eran 2 partes. Una ley, 2 partes. Y quiero que noten ahora, ahí en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En otras palabras, Él estaba dando la parte moral de los 10 mandamientos, que son 4, que son nuestra relación con Dios. Y estaba diciendo Cristo, este es el primer mandamiento, la primera parte de los mandamientos. Disculpen. Ahora quiero que noten el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son 2 mandatos. Una parte de los 10 mandamientos, 4 mandamientos en total, hablan de nuestra relación con Dios. 6 hablan de nuestra relación con el hombre. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. 2 que son parte de uno,
los 10 mandamientos. Es una unidad dividida en dos partes para que entendamos nuestra relación moral con Dios y nuestra relación moral con el hombre. El primer grupo de mandamientos, o sea, el primer mandamiento, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los últimos 6 mandamientos, es el segundo, es semejante, tienen que ver con nuestra relación con el hombre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quiero notar, como este mensaje se titula, las 3 funciones de esta ley moral, de las leyes de Dios, perdón. Quiero que noten en primer lugar, la primera función de la ley moral de Dios es una función civil. Aunque había leyes civiles, la ley moral de Dios, estos 2 grupos de mandamientos, tenían una función civil. Vayamos al Salmo 33, el versículo 12. Salmo 33, el versículo 12. Y creo que si tú pones atención hoy, vas a entender mucho de la ley de Dios. Salmo 33, 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Para Israel, esta ley era su ley civil. Aunque hoy en día no tenemos una teocracia, las leyes de las naciones generalmente se basan en estos 10 mandamientos. Noten lo que dice Proverbios capítulo 14, el versículo 34. Proverbios 14, el versículo es el 34. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿De dónde sacamos lo que es justo, lo que es correcto? De la ley divina. Sabemos esto porque la ley de Dios nos dice que Dios ha puesto esta ley en nuestros corazones. Ahora, si hay un texto que no has buscado, busca este, por favor. Romanos capítulo 2. Yo sé que hay algunos de ustedes que al cabo el pastor no me ve. Cuando estamos en los cultos les digo: hey, tú no tienes Biblia, vamos a regalarle una Biblia para que encuentre los textos. Hey, tú no tienes Biblia, vamos a regalarte una Biblia para que puedas encontrar los textos. Vaya por su Biblia, porque este quizá es el texto más importante de este mensaje. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, sin ley, o son ley, para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha escrito su ley moral en el corazón de cada uno de nosotros. Esta es la razón que un niño que sabe lo que es algo malo, mira por todos lados a ver si mami y papi lo están viendo. Si no están viéndolo, lo agarra. Si está mami y papi, dice: no, mami y papi dicen no. Oh, pero si no está mami y papi, lo agarra. Pero primero mira, ¿qué? Esa ley que está escrito en su corazón. Y por eso miran por todos lados. A ver si alguien nos está mirando. Es por eso que cuando alguien hace algo malo, aunque no conoce los 10 mandamientos, de todos modos su conciencia le pega. Me acuerdo una vez, un agente de tránsito allá en San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
Apenas había limpiado el carro por dentro y por fuera, lo iba a vender. Y yo venía y él me paró injustamente. Yo pienso, porque pienso que iba bien. Pero él me para. Él me dice, joven, como siempre dicen, aunque uno no es joven, joven, iba usted demasiado rápido. Bueno, señor oficial, mi opinión no es la suya, pero tengo todo en regla. Si usted quiere multarme, multa. A ver su licencia, su tarjeta de circulación. Y checó todo estaba en orden. Me regresa los documentos y me dice, bueno, pues usted sabe cómo hacemos aquí en México. Usted puede pues darme algo para el cafecito. Y yo le dije, yo soy pastor. ¿Qué diría uno de mis miembros si me ven a mí dándote a ti un soborno? No es soborno, es una gratificación, nomás. Sí, pero de todos modos sería un mal testimonio. Ellos no saben si es gratificación o es soborno. Y él miró por un lado, miró por otro y dijo, nadie está viendo. Yo nomás apunté hacia arriba. Es todo lo que hice. Y él dijo, sí, ¿verdad? Y total, no le di nada. Después me dice, bueno, no tiene una Biblia, un testamento, un folleto que regalarme. Y no tenía nada porque estaba limpiecito porque iba a venderlo. Y se enojó conmigo y ustedes, los bautistas, ni dan gratificación y ni me quiere dar un testamento. Y me fui un poco avergonzado que no tenía algo que darle. Pero eso es porque la ley está escrita en su corazón. Entonces la primera función de la ley moral de Dios es una función civil para que se hiciese justicia entre las naciones. La segunda función de la ley moral de Dios es una función educativa para los hombres pecadores. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 25. Gálatas 3, 24 al 25. Amén. Mira lo que dice. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley es nuestro ayo, nuestro educador, nuestro maestro. Y lo que nos enseña es que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Sin la cruz de Cristo, no hay nada excepto un aguijón de la ley, la paga, la condena que la ley dicta al hombre que peca. Los que creen que la ley salva están equivocados, puesto que la ley es condenación o salvación. ¿Cómo, hermano? Sí. Hay muchos que cuando se les pregunta en qué basan la esperanza de ir al cielo, dicen estas palabras: estoy tratando de cumplir los mandatos de Dios. Pero noten lo que dicen las Escrituras. Vayamos a Tito primero. Después de Gálatas, viene Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito. Tito capítulo 3, el versículo 5. Disculpe. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Juan capítulo 7, el versículo 19 nos dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. Hey, quiero decirte una cosa. Nadie cumple toda la ley todo el tiempo. Dicen que todas las religiones del mundo se establecen en dos palabras. Haz esto. Pero el cristianismo verdadero tiene dos palabras determinadas, diferentes. Consumado es, terminado es. Yo quiero decirte que mi salvación no depende de lo que yo he hecho, sino de lo que ya hizo Jesús por mí. Cuando dijo en la cruz, consumado es, terminado es. Ya no habrá otro Gólgota, ya no habrá otro Calvario, ya no habrá otra cruz. Ya que Jesús pagó la pena del pecado sobre la cruz, murió por nuestros pecados. Ahora la ley dice, haz esto y vivirás. Pero tienes que hacerlo desde que naces en adelante. Mira lo que dice Levítico capítulo 18. Vayamos al Antiguo Testamento, el tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 18. El versículo es el 5. Levítico 18, 5. ¿Estamos ahí? Note lo que dice. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ahora note lo que dice Romanos capítulo 10, el Nuevo Testamento lo confirma. Romanos capítulo 10, el versículo 5. Romanos 10, el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero lamentablemente no hay persona que ha podido hacerlo. Vayan a Gálatas otra vez, Gálatas capítulo 3, después de Romanos, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Si tú dices, yo voy a cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios, nomás esos 10, voy a cumplirlas y así salvarme, tienes que ser perfecto al cumplirlas, porque si no, estás bajo maldición, condenación de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, condenados de la gloria de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 2, 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando Moisés bajó del monte con la copia original, la primera copia de la ley, y cuando él quiebra esa ley, todo estaba desbaratado. No podías decir, bueno, a lo menos el quinto está bien. No. Porque quebrando un pedazo, has quebrado la unidad de todo el grupo. Si tú estás colgando de un precipicio y hay una cadena de 10 argollas, y estás colgando de esas 10 argollas, no importa si es la primera o la quinta o la última, tú caes. Entonces la primera función de la ley es civil, escrita en cada corazón para hacernos saber
que hay una ley divina. La segunda función de la ley es educativa. Si guardas toda la ley, estás salvo, y si no, estás bajo condenación. Ahora noten la tercera función de la ley. Vayamos a Romanos capítulo 3, el versículo 31. Romanos 3, 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recordemos que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con mi salvación, excepto en apuntar de que necesito un Salvador. Eso es todo. La ley no me salva. Pero ahora que soy salvo, debo entender que la ley de Dios es para mí, para vivir por esa ley. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5. Y no se pierdan, por favor, en este mensaje. No me vayan a apagar ahorita. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3. Porque hay algunos, yo sé que hay algunos allá. Ya el hermano dice, no, espérese. Escuche todo el mensaje antes de hacer una crítica. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten ahora ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que quiere decir estos versículos es, si yo digo que tengo comunión con Dios, que estoy con Él en su palabra, en oración, si yo lo conozco, y la palabra conocer ahí es un conocimiento íntimo, un conocimiento especial de una persona a su cónyuge, es lo que quiere decir literalmente. Es una relación personal con Dios. Si yo digo que tengo esa relación, pero después salgo y no guardo sus mandamientos, yo estoy mintiendo que tengo esa relación. No puedes estar a solas con Dios en su presencia, en que Él no te moldee a la imagen de Cristo, que es la razón que Él nos ha dejado aquí. El que dice que ha tenido esa experiencia de tener esa devocional diaria, esa dinámica con el Señor, y no cambia, y sale con los mismos rencores, con la falta de perdón, con el buscar venganza, actuando como el diablo mismo, entonces eres un mentiroso. La verdad que proclamas, yo tengo comunión con Dios, no es cierto. Y es ahí donde tú vas a ver quiénes son realmente los que tienen comunión con Dios, porque andan guardando sus mandamientos. Vivimos en un mundo que nos da la ética situacional. Esto significa que no hay bien ni mal, no hay blanco ni negro, todo es gris, y depende de la situación en que nos encontramos, y que debemos ser guiados por nuestros sentimientos, sean correctos o no esos sentimientos. Voy a darte un ejemplo o dos. Si en alguna situación tú cometes adulterio y eso está bien si lo hiciste con amor, dicen estas personas, pero viola el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Si hay una fiesta a la cual asistir, en lugar de ir a la casa de Dios,
Pero si tú vas con amor a esa fiesta, está bien quebrantar y violar el mandamiento de tener un día santo para el Señor. Y la pregunta primordial es esta: ¿habrá cualquier cosa que pueda hacer el hombre que complacería a Dios más que guardar su ley? La contestación está en Eclesiastés capítulo 12. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12. El versículo es el 13. Después de Salmos viene Proverbios, y después de Proverbios Eclesiastés. Eclesiastés, el último capítulo, 12. El versículo es el 13, el penúltimo versículo. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios. Paro ahí. Temer a Dios no solamente es respetarlo. Temer a Dios es tenerle miedo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si no temes que Dios te va a castigar, si no temes a Dios, no vas a guardar sus mandamientos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es la mayor parte del hombre, no es algo muy importante para el hombre, es el todo del hombre. Hermano, lo que quiero decir con este punto es que la ley de Dios nos instruye a nosotros como creyentes para vivir como debemos vivir en este mundo pecaminoso. No puedes estudiar la ley de Dios, los 10 mandamientos, sin ver que Él repite cada mandamiento en el Antiguo Testamento. De los 10 están repetidos en el Nuevo Testamento. Y las dirige a nosotros como creyentes. Es más, las dirige más a nosotros como miembros de la iglesia. Entonces, la primera función de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es una ley civil escrita en nuestros corazones, para que nuestra conciencia nos diga: hey, estás mal. La segunda función de la ley es educativa para todo hombre pecador. Si tú quebrantas una de estas leyes, no puedes tener vida eterna. Es más, estás ya condenado. Necesitas un Salvador. La tercera ley o función de esta ley es instructiva para nosotros los creyentes. Nos enseña cómo debemos vivir en esta vida. No estoy guardando la ley para salvarme. Estoy llevando la ley como un instructivo para servirle mejor a Él. Quiero decirte que no es la santificación tampoco el guardar la ley. Porque la parte de la santificación es guardar la ley, pero recuerde que santificarse ante Dios es apartarse de lo malo y apartarse a Él. Y parte de apartarse de lo malo es no quebrantar la ley. Pero el apartarme a Él es para servirle a Él. Si no eres salvo, espero que puedas ver que Dios ha puesto una ley en tu corazón. Y quiere que sepas que no has podido con esa ley, que necesitas un Salvador. Hechos 4:12 nos dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué es Jesús el único Salvador? Porque es el único que nació como tú y yo nacimos, vivió como tú y yo vivimos, pero sin pecado. Ni una vez pecó. Si tú eres salvo, la actitud hacia lo que Dios dice y manda
es importante. Espero que al entrar en este estudio nos ayude Dios a entender cada mandamiento. Pero por ahora quiero solamente preguntarte, ¿estás teniendo tú un tiempo personal con Dios que realmente te transforma? Porque si no, tú necesitas estar con el Señor. No puedes decirme que has estado a solas con Dios en su presencia y que Él te está moldeando a su imagen, la imagen de Cristo, y sales y tu familia, tu trabajo, tus costumbres, tu vida social no cambian. Que Dios me ayude a mí, que Dios te ayude a ti a entender la ley moral de Dios que Él nos dicta para llevar una vida correcta en este mundo pecaminoso. Con los ojos cerrados, si tú no conoces a Cristo, la ley de Dios te está diciendo a ti, tú no puedes salvarte. Ya la has regado. Ya has pecado. Necesitas un Salvador. Te invito a acepte a Cristo. En esta hora, en este momento, ahí donde tú estás, con los ojos cerrados. Quizá nadie más está viendo, pero tú cierra esos ojos. Quizá toda la familia está ahí. Por favor, toda la familia, cierren los ojos. Y tú, en tu corazón, en este momento, dile a Dios, Dios, yo soy pecador. No puedo salvarme. Nadie más puede salvarme. La iglesia no me puede salvar. El bautismo no me puede salvar. Los ritos no me pueden salvar. He llegado a entender que solo Cristo me puede salvar. He llegado a entender que Él murió por mis pecados, que Él fue sepultado y que resucitó gloriosamente al tercer día. La Biblia dice, si confesares a Jesús como tu Señor y le confiesas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no confiesas con tu boca hoy que Jesús es el Señor? Es el que vino. Te estás doblegando ante Él. Le dices, Cristo, entra en mi corazón. Yo confieso a Cristo como mi Salvador. Y termina la oración en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración y lo hiciste de corazón, la Biblia dice que eres salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que tú te metas en la palabra de Dios. Sigue en estas transmisiones. Sigue creciendo en la palabra. Busca la forma de mejorar en tu vida cristiana. No para ser salvo, ya eres salvo, porque quieres complacer a tu Padre Celestial. Si ya eres salvo, yo espero que no pierdas el siguiente jueves. El jueves que sigue, vamos a empezar el primer mandamiento
en Éxodo capítulo 20. Que Dios te bendiga y espero poder no verte, pero que nos veamos por medio de esta forma el domingo para estudiar la palabra de Dios, tener la escuela dominical y también tener la predicación el domingo en la mañana y después el domingo en la tarde otra predicación. Que Dios les bendiga. Hasta luego.